Tengan todos muy buenas y hoy me siento más que satisfecha porque después de una serie de contratiempos que hemos tenido para grabar este programa, pues al final de cuentas, si Dios lo permite, lo logramos. Y me siento bastante agradecida con Dios por eso, porque la verdad es que a veces el enemigo pone muchas trabas para que nosotros no podamos hablar de lo que tenemos que hablar. Pero gracias a Dios las cosas se van solucionando y vamos saliendo adelante. Y el tema que hoy traigo es el misterio de la revelación en la cruz. En la cruz. Siempre dentro del tema, ved aquí al Dios nuestro. ¿Por qué? Porque en la cruz se han revelado un montón de misterios y de incógnitas que nosotros hemos tenido acerca de la salvación, acerca del trabajo que vino a hacer Cristo Jesús en la tierra, acerca de el Padre eterno que para nosotros supuestamente era desconocido, pero Cristo vino a revelarnos el carácter del Padre y vino a develar una serie de misterios para que nosotros podamos entender mejor todo el plan de salvación, todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, por qué estamos en esta tierra y un montón de incógnitas más. Pero bueno, vamos a empezar el tema, no sin antes elevar una plegaria al Señor para que guíe nuestros pasos, para que guíe nuestros entendimientos, para que nos bendiga y nos proteja a todos y que podamos entender el tema de la mejor manera posible. Donde quiera que usted esté, doble rodillas o incline su rostro en señal de adoración para poder así elevar una plegaria a nuestro Señor. Amantísimo Padre, hoy estamos aquí delante de tu presencia para alabarte, para bendecirte y para darte gracias por todas las bondades, por todas tus misericordias, por todas tus enseñanzas y porque siempre nos ayudas a efectuar tu plan de la mejor manera posible. Porque si estamos aquí no es porque nosotros lo decidimos, sino porque tú lo decidiste así y quieres sacar el mejor provecho de nosotros para poder así compartir con nosotros todas las enseñanzas tuyas y que estemos unidos como una iglesia, que estemos unidos en matrimonio contigo, Padre Eterno, y que podamos llevar a cabo toda la tarea que nosotros tenemos que realizar a través de ti, Padre Eterno, a través de tu Santo Espíritu, porque por nosotros no somos capaces de hacer nada, pero con tu infinita misericordia nos guías, nos ayudas y nos revelas todos los misterios que quieras revelar a nosotros y a toda la familia cristiana que se une con nosotros a oír este precioso mensaje que nos das para poder así estar felices en esta tierra, tener paz, gozo, toda buena dádiva que viene de ti y también, Padre Eterno, para que podamos ir a las alturas de los cielos cuando vengas en tu segunda venida. Una vez más te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a ver el misterio revelado en la cruz. Como les dije, siempre dentro del tema, ved aquí al Dios vuestro. El misterio de la cruz explica todos los demás misterios, todos, absolutamente todos los demás misterios los explica. A la luz del Calvario, los atributos de Dios que nos llenaban de temor respetuoso nos resultaron hermosos y atractivos. Se ve que la misericordia, la compasión, el amor paternal se unen a la santidad, se unen a la justicia y al poder. Al mismo tiempo que contemplamos la majestad de su trono, tan grande y elevado, vemos su carácter en la manifestación misericordiosa y comprendemos como nunca antes el significado del apelativo conmovedor, el Padre nuestro. Si yo les dijera a ustedes, viera cómo me costó a mí entender que Dios era mi Padre. Me costó mucho entenderlo porque, como se lo dije, nosotros los conceptos y preconceptos que tenemos humanos nos dificultan tener una buena relación con el Padre. Y de acuerdo a nuestro Padre terrenal,
que no me arrepiento de haberlo tenido, ni digo que no era un buen padre, pero sí tenía todos los defectos, como nosotros también los tenemos. Porque yo le digo a mis hijos, ustedes van a ir eliminando los defectos que yo como madre les manifesté, pero van a ir a encontrar sus propios errores y sus propios defectos. No existe un padre terrenal perfecto. Y por lo general nosotros tenemos resentimientos con los padres, porque no éramos la preferida, porque no me compró el vestido, porque no me compró aquel juguete. Tonterías sobre todo cuando uno era niño, o porque prefirió más a mi hermana, porque mi hermana era muy enfermiza y entonces mi papá y mi mamá la prefirieron a ella, o porque era la más chiquitita, la más pequeña, y son tonterías, pero al final de cuentas nosotros vamos, cuando somos padres, en pos de nuestros propios errores y defectos también. Así es que me costó mucho relacionar a mí el Padre terrenal con el Padre eterno. Pero gracias a Dios que Dios le quita a uno todos los preconceptos y lo ayuda a quitar todos esos ideas falsas que nosotros tenemos. En la cruz hay una promesa preciosa, salvadora, completa, para que el corazón rebose de gratitud por lo que Dios ha provisto en esa revelación. Y la seguridad en el conocimiento de que en la cruz se explica todo misterio complejo. Es imposible entender el carácter de Dios como realmente es hasta que todo ministerio acerca de Él se ha traído a la luz que irradia del Gólgota. Ni aun los ángeles pudieron comprender el carácter de Dios y ser liberados de las diabólicas acusaciones contra el Omnipotente, hasta que Jesús exclamó, consumado es. Hasta ese momento los ángeles y todas las huestes celestiales se dieron cuenta de lo que realmente era Jesucristo. Si los ángeles, que eran ángeles, no pudieron entender todas las obras del Antiguo Testamento hasta que las vieron a la luz de la cruz, entonces no tenemos ninguna posibilidad de comprender esos misterios de otro modo. A la luz de estos hechos, todo cristiano debe determinar que no deducirá la conclusión final sobre el carácter de Dios hasta haber juzgado todos los problemas a la luz del Calvario. Cuando nosotros tenemos dudas en nuestros conceptos, cuando nosotros tenemos dudas en la información que hemos recibido, lo que tenemos que hacer es estudiar la palabra de Dios y tratar de esclarecer todas estas dudas que nosotros tenemos de los misterios de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros recurrimos a otras personas, tal vez tengan un concepto más equivocado o más erróneo del que nosotros tenemos y nos van a confundir más. Lógicamente que uno tiene que buscar ayuda, pero la Biblia se explica sola y tenemos que ir a versículo, libro a libro, palabra por palabra, para ir esclareciendo todas las dudas que nosotros tengamos. Para ser correctamente entendida y apreciada toda verdad en la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, debe ser estudiada a la luz que emana de la cruz del Calvario. Y en esa conexión con la maravillosa y central verdad de la expiación del Salvador, los que estudien las maravillas del sacrificio del Redentor crecerán en gracia y en conocimiento. Cuando yo estudio la palabra a través de la cruz del Calvario, voy a crecer en gracia y en conocimiento. ¿Por qué? Porque ya esas ideas erróneas se van eliminando y voy a tener un concepto nuevo. ¿Sabe cómo qué es eso? Como cuando uno conoce a una persona, está recién conociéndola y vienen otras personas y la malinforman. Uno en ese momento le da temor,
acercarse a esa persona. Y uno dice, sí es cierto, y duda de lo que realmente es. Pero tal vez conforme la va conociendo, se va dando cuenta que la información no era tan fidedigna como uno creyó, o que la vieron a través de otras circunstancias que no es la misma circunstancia mía. Por lo tanto, entonces tenemos que aprender a conocer a esa persona. Pues esto pasa con Cristo Jesús y con su palabra. Nosotros hemos recibido información muy defectuosa que nos ha mandado el falso emisario, que es Satanás. Él nos ha llenado nuestra cabeza de doctrinas erróneas y nos hacen ver a Cristo como una persona iracunda, como una persona castigadora, y no es eso. Y cuando cambiamos el concepto que tenemos, creceremos en gracia y en conocimiento. Esta afirmación establece que no hay una sola verdad bíblica que pueda ser correctamente comprendida, excepto a la luz del Calvario. Nadie, entonces, que estudie los misterios de la conducta de Dios sin la referencia al sacrificio de todos los sacrificios, puede llegar a una correcta comprensión de las verdades de las Escrituras. Esto significa que es imposible conocer a Dios como Él es, su carácter, su naturaleza, su ley, a no ser que sean estudiados con referencias continuas a la cruz del Calvario. A la luz de todas estas cosas, no es sorpresa hallar que los que insisten que Dios destruye, rechazan la cruz como de ninguna ayuda y significado sobre el asunto del carácter de Dios. En todos estos argumentos no hay ninguna apelación a la cruz y expresamente desechan todo testimonio de ella que contradice sus ideas establecidas de la conducta de Dios. Por lo general nosotros creemos que Dios destruye, que es un Dios castigador, que si uno no lo sigue, Él lo elimina a uno. Y todos estos falsos conceptos debemos irlo eliminando, porque de ahí, si yo voy a seguir a Dios por temor, para que no me destruya, o para que no me castigue, o para que no me bendiga simplemente en salud física, espiritualmente, no estoy haciendo nada. Porque si asumimos esta actitud, esto es trágico, porque no hay revelación más poderosa de su carácter que la cruz del Calvario. Ante ella, todos los demás argumentos se hunden en insignificancias y todos los errores son expuestos por lo que son. Si los que hoy enseñan la palabra de Dios elevaran más y más la cruz de Cristo, su misterio tendría mucho más éxito. Si los pecadores pudieran ser inducidos a dirigir una ferviente mirada a la cruz y pudieran obtener una visión plena del Salvador crucificado, comprenderían la oportunidad de la compasión de Dios y la pecaminosidad del pecado. ¿Por qué? Porque entre más estudio yo a Dios, más pecadora me siento. Y eso nos pasa a todos. Yo muchas veces digo, ay Señor Jesús, si hoy muero, derechito, pero derechito al infierno. Derechito, sin tocar un pelo en la puerta siquiera. Porque hice cosas que no debía haber hecho. Pero ¿por qué? Porque entonces entre más estudio la cruz, más pecaminosa me veo. Menos me siento preparada para ingresar en las alturas de los cielos cuando Él venga en su segunda venida. Porque la verdad no es por mí, es por Él. No es por mí, yo no me voy a salvar por mí misma. Porque tengo miles, pero miles de defectos. Y eso es lo que la gente no entiende. Un día un señor me dijo, ¿para qué usted va a la iglesia si usted está tan mala? Le digo, por eso mismo yo voy a la iglesia y por eso mismo aprendo de Dios. Para tratar de ser mejor cada día. ¿Verdad que sí? Pero para eso tenemos que estudiar, aprender y desaprender.
La muerte de Cristo demuestra el gran amor de Dios por el hombre. Es nuestra garantía de salvación. Quitarle al cristiano la cruz sería como borrar del cielo el sol. La cruz nos acerca a Dios y nos reconcilia con Él. Con la perdonadora compasión del amor de un padre, Jehová contempla los sufrimientos que su Hijo aportó con el fin de salvar de la muerte eterna a la familia humana y nos acepta en el amado. Bueno, eso es una parte. Primero que todo, debo aclarar que Dios, el Padre, me escogió, nos escogió, porque Él fue el que nos escogió, ¿verdad? Ahora, que yo califique o no califique, eso depende de mí en parte. Que yo acepte el sacrificio de Cristo en la cruz, que yo siga al Creador y a través de Él me puedo santificar, porque Él nos acepta a nosotros en el amado, no me acepta a mí por mí misma, porque yo no tengo ningún mérito para eso, pero si yo estoy refugiada en Él, Él me acepta en el amado. Por lo tanto, sin la cruz, el hombre no podría unirse con el Padre. De ella depende toda nuestra esperanza. De ella emana la luz del amor del Salvador. Y cuando al pie de la cruz el pecador mira al que murió para salvarle, puede regocijarse con gozo pleno, porque sus pecados son perdonados. Al postrarse con fe junto a la cruz, alcanza el más alto lugar que pueda alcanzar el hombre. Es en la cruz de Cristo, es en Cristo Jesús que nosotros vamos a alcanzar salvación, nada más. Yo no puedo por mí misma. Vamos a leer Gálatas 6, versículo 4. Gálatas 6, versículo 4, que dice así: así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otros. Repito, así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismos y no de otros. Solo en la cruz yo me puedo gloriar, solo en Él. El único mérito que yo puedo tener es haber seguido a Cristo, nada más. Es el único mérito, porque de ahí en fuera, todo lo que yo hice, perdónenme lo que les voy a decir, pero es basura. Muchos nos gloriamos porque tenemos una casa bonita, porque tenemos un buen carro, porque somos bonitos, digamos, entre comillas, porque la belleza está en los ojos del espectador, porque andamos prendiditos o andamos bañaditos. Y eso al final de cuentas no es nada. Es mediante la cruz que podemos saber que el Padre Celestial nos ama con un amor infinito. Es también nuestro privilegio gloriarnos en la cruz, no en mí mismo, es en la cruz, y entregarnos completamente a aquel que se entregó por nosotros. Entonces, con la cruz que irradia del Calvario, brillando en nuestros rostros, podemos salir para revelar esta luz a los que están en tinieblas. Porque de eso se trata. No se trata de que yo me quede con este gozo, que yo me quede con este placer, que yo me quede con esta bendición. Yo tengo que proyectarla a las demás personas. ¿Para qué? Para que lo consigan. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos, absolutamente todos, seamos salvos. Todos. Y la única forma es compartiendo las buenas nuevas de salvación. El sacrificio de Cristo como expiación del pecado es la gran verdad alrededor de la cual se agrupan todas las otras verdades. A fin de ser comprendida y apreciada debidamente, cada verdad de la palabra de Dios, desde Génesis hasta el Apocalipsis, debe ser estudiada a la luz que fluye de la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque ella representa misericordia y regeneración. De la salvación
y la redención. El Hijo de Dios es levantado de la cruz y tal ha de ser el fundamento de todo discurso pronunciado por nuestros ministros. Si yo llego a la cruz de Dios, obtengo primero que todo misericordia, porque Él va a ser misericordioso conmigo para perdonarme todos mis pecados. Y en ese momento me empieza mi regeneración. Empiezo a regenerarme, empiezo a transformarme. Y así, al ir de gloria en gloria y de victoria en victoria, voy obteniendo salvación y redención. Y redención. Pero, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces uno habla y la gente no le gusta oír estas cosas porque me hace verme fea, me hace ver mi carácter feo, me hace ver mi pecaminosidad, me hace ver mis errores, mis defectos. Pero mientras yo no me vea a mí misma, yo no me puedo enmendar, yo no puedo corregirme. Es más, por mí misma, aunque me vea, no lo voy a lograr. Pero si me refugio en Cristo Jesús, sí lo logro, sí lo logro. Cuando estudiamos el carácter de Dios en la cruz, vemos misericordia, vemos ternura, espíritu perdonador, unidos con equidad y justicia. Vemos en medio del trono a uno que lleva en sus manos y pies y en el costado la marca del sufrimiento soportado para reconciliar al hombre con Dios. Vemos a un Padre infinito que mora en una luz inaccesible, pero que nos recibe por los méritos de su Hijo. No, como se los repito, no por mis méritos, son por los méritos de su Hijo. La nube de la venganza que amenaza solamente con la miseria y la desesperación revela el escrito de Dios. Vive, pecador, vive. Vosotros, almas arrepentidas y creyentes, vivid, yo he pagado el rescate. Así es como Dios nos dice, Él nos ama y nos dice, vive, María Elena, vive. Bueno, pongámoslo de otra manera, vive, pecadora, vive. Vuestra alma arrepentida y creyente, vive, que yo he pagado el rescate. Imagínense lo que es para un reo estar en la cárcel, tal vez en pena de muerte, en el pasillo de la muerte ya, y que llegan y le digan, vive, usted vive, pecador, vive, porque ya pagaron su rescate. Imagínense lo que puede uno sentir. Pues imagínense en este momento que el Señor me diga, pecadora, porque yo sé que yo lo soy. Vive, porque su rescate ya ha sido pagado. Al contemplar a Cristo, nos detenemos en la orilla de un amor inconmensurable. Nos esforzamos por hablar de este amor, pero nos faltan palabras. Consideramos su vida en la tierra, su sacrificio por nosotros, su obra en el cielo como abogado nuestro, las mansiones que está preparando para aquellos que la aman. Y solo pues podemos exclamar, ¡ay, qué altura y profundo es el amor de Cristo! Vamos a leer primera de Juan 4:10 y 3:1. 4:10 y 3:1. El 4:10 dice así. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo unigénito al mundo que para que vivamos en Él. Y el 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Repito, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Un día de estos una persona me dijo, no se puede hablar con usted, porque para usted todo era Navidad, porque para usted todo es pecado. No.
si yo estoy llena de delitos y pecados. No es eso. Es que en realidad todo lo que hacemos, casi todo es pecado. Y tenemos que ir corrigiéndonos y tenemos que ir cambiando. Y entonces llega uno a una persona y se da cuenta de que tal vez el Cristo tal vez está un poquito reflejado en uno y ellos se sienten culpables, como yo me sentí muchas veces, porque yo muchas veces vi una persona que ya iba mucho camino recorrido adelante de mí en el aspecto espiritual y yo veía a esa persona y yo me sentía como un gusano, como un gusano. Y tal vez eso es lo único, lo que uno refleja, pero vamos para que vivan igual que yo. Porque yo no vivo por mí misma, vivo por Cristo Jesús. Eso es lo que nos pasa. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Él primero, a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. ¿Y no, para qué? Para que nosotros seamos llamados hijos de Dios. En todo verdadero discípulo este amor, como fuego sagrado, arde en el corazón. Fue en la tierra donde el amor de Dios se reveló por Cristo. Es en la tierra donde sus hijos han de reflejar su amor mediante vidas inmaculadas. Así los pecadores seguirán guiados a la cruz para contemplar al Cordero de Dios. No es cuando yo esté por morirme, no es cuando yo me acerque, ya se llegue el tiempo del fin. No, es ya en mi vida, porque yo no sé si yo voy a morir mañana. Y si yo muero mañana, y si no estoy preparada, no califico. Y por eso es que uno le lleva todas estas conocimientos. ¿Por qué? Porque la cruz del Calvario desafía y finalmente vence todo poder terrenal y diabólico. En la cruz toda influencia se centra y de toda esta influencia y de ella toda influencia irradia. Es el gran centro de atracción porque en ella dio su vida por la raza humana. Este sacrificio fue ofrecido con el propósito de restaurar al hombre de su a su original perfección. Él quiere que nosotros seamos perfectos como cuando Adán estuvo en el Edén, antes de la caída. Eso es lo que Él quiere que nosotros seamos. Pero no lo podemos lograr por nosotros mismos, solo a través de Cristo Jesús. Además fue ofrecido para darle una entera transformación de mi carácter, haciéndome más que vencedor. Porque yo no puedo vencer mis defectos, yo no puedo cambiar. Porque por lo general es instintivamente que uno reacciona. Son reacciones de cosas que me pasaron durante mis años pequeños de niña y años mozos. Y es el subconsciente el que me hace reaccionar. Y cuando yo lo hago, no está bien, porque hago cosas que no debo de hacer. Pero, ¿qué es lo que tengo que hacer? Refugiarme en Cristo. ¿Para qué? Para que transforme mi carácter y me haga más que vencedor. Los que con el poder de Dios avanzan al gran enemigo de Dios y del hombre ocuparán una posición en las cortes celestiales por encima de los ángeles que nunca han caído. Cristo declara, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Si la cruz no hay una influencia a su favor, genera una influencia en toda generación subsiguiente. La verdad para este tiempo es revelada como verdad presente. Cristo en la cruz fue el medio porque el que la misericordia y la verdad se encontraron. Y la justicia y la paz se besaron. Este es el medio que ha de mover al mundo. Cristo es el medio por la misericordia que Él tiene y la verdad ahí se encontraron. La justicia y la paz ahí se unieron.
¿Para quién? Para nosotros. Para nosotros. Eso es lo que tenemos que entender. Vamos a leer Gálatas 6:14 y Primera de Corintios 2:2. Gálatas 6:14, espere para ver. Bueno, 6:4 es. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Y vamos a leer Primera de Juan, no, espérese un momentito, Primera de Corintios 2:2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Eso lo dijo Pablo. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y a este crucificado. Vamos a buscar Gálatas 6:14 porque yo creí que era repetida y puede ser que me haya equivocado. Gálatas 6:14. Gálatas 6:14. A ver qué me dice. Dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Repito, Gálatas 6:14 dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque fuimos conjuntamente crucificados con Él. Fuimos conjuntamente crucificados con Él. Estas palabras maravillosas, inspiradoras, sugestivas a la manera en que Dios trata con el pecador. La emergencia del pecado impuso a Dios la más grande prueba. Tanto más grande es la manifestación del carácter, la contemplación de la forma en que Dios trata con el pecador, revela más de las maravillas del carácter de Dios que cualquier otro estudio. Como Dios nos trata cuando nosotros llegamos a Él, con la ternura, la misericordia, la compasión que Él tiene por nosotros, cómo nos acepta, cómo nos ayuda, cómo nos dirige, cómo nos cambia. Es increíble, porque quiere que les diga una cosa, la María Elena que era antes de llegar a la cruz, no es la misma que está ahora. Lógicamente que todavía me falta mucho camino que recorrer, pero no es la misma. He cambiado muchísimo, muchísimo. La cruz es la manifestación personal de Dios de la forma en que Él trata finalmente con el impenitente. Cristo lo tomó en lugar del pecado y trató con Él exactamente como trata con todo pecador en todos los anales del tiempo. Este es el punto que debe ser claramente visto y aceptado. Dios se relacionó a sí mismo con Cristo distinto de lo que lo hace con el pecador. Es exactamente lo mismo y así debe ser. Porque si Dios lo hiciera de otro modo, entonces Satanás rápidamente acusaría a Dios de ser parcial. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Dios lo estaba tratando como un pecador. Ahí no estaba viendo a su hijo, estaba viendo a un pecador. Y así es como tenía que ser, porque si lo hubiera tratado de esa forma, lo hubieran acusado de parcial. Cristo tomó cabalmente el lugar del pecador, y esto fue tan real y completo como si él fuera el pecador. Fue de este modo que Dios lo vio en el Getsemaní, en la cruz, y fue como un perdido y condenado pecador que Dios lo trató. No fue haciendo fe de reemplazo, si no hubiera sido absolutamente real. Todo habría sido perdido, porque si la posición de Cristo en el lugar del pecador falló en lo más mínimo, entonces a ese punto de rescate no fue completamente pagado. Tenía que tratarlo así, despiadadamente, como un pecador más. Porque si no,
no hubiera sido completa la obra. Qué duro debe ser para un padre tener que sacrificar a su hijo por pecador, y más sabiendo que los pecados no eran suyos. Imagínense que manden al corredor de la muerte a un hijo y que uno sepa que lo van a matar y que no fue el que cometió el delito. Debe ser algo increíblemente traumático, pues pongámonos en el lugar de Dios. Era su hijo, su unigénito. Sabía que no era el pecador, pero debía tratarlo como un simple pecador. Cristo de ningún modo recibió el trabajo de preferencia de hijo de su padre como resultado de ser su castigo en forma diferente de la del pecador. Contemple la cruz del Calvario para un claro concepto de la forma de cómo Dios actuó allí. Y luego conocer exactamente cómo Dios actúa cuando un pecador desecha la oferta del arrepentimiento. Ahí tenemos que verlo. Si lo aceptamos, vamos a ser resucitados, como Cristo resucitó. Pero si lo rechazamos, no hay resucitamiento, no lo hay. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener claro que tenemos que aceptarlo, tenemos que creerle, porque si no, nos van a desechar como nosotros desechamos el arrepentimiento, si fuera el caso. Allí, en el jardín del Edén, en el desprecio de las amonestaciones dadas por Dios, Adán y Eva escogieron ir por el camino de la transgresión. Dios ha dado la vida al hombre, un hogar y poderes que lo habilitan para vivir la dicha plena y éxitos en ese hogar. Pero el poder, con su capacidad para mantener la vida en los mejores niveles, es también un potencial para anular la vida completamente. Ese gran poder que da la vida también tiene un gran poder para anular la vida. Y no lo queremos entender. No lo queremos entender. Que si vivimos para Dios vivimos, y si morimos para Dios morimos. Pero que si lo rechazamos, morimos. Eso no lo queremos entender. Para proteger al hombre de la última eventualidad, Dios le dio la ley como un don de amor del cielo. La obediencia a ella se perpetuaría su persona y eterna dicha, pero la desobediencia desataría esos poderes en una acción destructora. Esa destrucción de ningún modo sería el trabajo de Dios en su relación personal con el pecador. Sería el inevitable resultado de su propio curso de acción. Él me dio la ley como un don de amor. ¿Para qué? Para que yo vea mis errores, mis equivocaciones. Para así que los enmiende y así tener dicha. Pero si no lo hago, esa misma desobediencia va a desatar los poderes que hay en ella misma para destruirme. Cuando la primera pareja pecó, adoptaron otro Dios en lugar del real, haciendo imposible para él continuar como el sustentador de que los poderes de la naturaleza, sin forzar su presencia, donde está, no es deseada. Por lo tanto, en el mismo momento en que se desviaron camino de la justicia, había poderes listos y dispuestos para destruir. Pues los que habían sido provistos para sus bendiciones habían sido pervertidos a efectos mortales. Ellos habrían muerto ese mismo día como Dios lo había hecho, a no ser por su contingencia. Hablemos un poquito de droga. Vamos a hablar de qué sé yo, de morfina. Vamos a hablar de morfina. La morfina está ahí. Perfecto, no hay ningún problema. Yo decido si la consumo para eliminar un dolor que tengo de una operación, de una quebradura, de lo que sea, o si la uso por placer. Si la uso para
quitar un dolor que tengo en este momento porque me quebré una pierna, porque una persona, qué sé yo, se infartó o le hicieron una operación seria. ¿Es una bendición o no es una bendición? Pero si la uso por placer, es bendición. No, y ahí empieza a desarrollar todo el poder que tiene para destruir a la persona. ¿Cierto o no? Y eso es lo que tenemos que saber, decidir, tomar decisiones de calidad en nuestra vida. En el instante en que el hombre escogió bien las tentaciones de Satanás e hizo las mismas cosas que Dios le había dicho que no hiciera, Cristo, el Hijo de Dios, se colocó entre los vivos y los muertos diciendo: caiga el castigo sobre mí, estaré en el lugar del hombre, él tendrá otra oportunidad. ¿Qué dijo? Caiga el castigo sobre mí, estaré en el lugar del hombre y él tendrá otra oportunidad. La sustitución de Cristo en el lugar del hombre fue completa. Cristo soporta el mismo castigo y está en el mismo lugar para recibirlo, para determinar la naturaleza de la sentencia que cae sobre el hombre. Únicamente se necesita estudiar la forma de muerte de Cristo. Y hay dos formas en las que podía haber sucedido. Una bajo el poder de un Dios ofendido, levantándose para vindicar su autoridad. La muerte entonces sería el resultado de la acción directa de Dios. Si esta es la forma en que el pecador había de morir, entonces Cristo debía morir en forma idéntica. Dios no puede administrar una sentencia al pecador y una diferente a Cristo, porque si lo hiciera, negaría la verdad de que Cristo tomó el castigo del hombre y está en su lugar. Él debía de morir por nosotros, en lugar de nosotros, y en la forma en que nosotros debíamos haber muerto. Y la otra posibilidad es que Dios deje de pecar en la suerte que ha escogido. Una vez que ha rechazado toda posibilidad y apoyo por parte de Dios para salvarlo, su muerte entonces sería el resultado de la violación de la ley. Si esta es la forma en que el hombre debía morir, entonces esa es la forma en que Cristo murió. Debía aplicársele la ley. Debía aplicarse. Y la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Las declaraciones singulares dan la impresión de que era Dios quien administraba personalmente castigo sobre el pecador, conforme a su juicio de lo que debía hacer. Hay límites aún para la paciencia de Dios. Los límites de la provocación pueden ser alcanzados y entonces ciertamente castiga. Y todo lo hace tomando el poder el caso del presunto pecador, y no cesará hasta haber hecho una total consumación. Muy pocos reconocen la pecaminosidad del pecado. No, si voy a ir a divertirme, es solo por hoy, nada más, yo me aparto. Y no sé las consecuencias que eso me puede traer. Y ellos deducen que Dios es demasiado bueno para castigar al ofensor. Si Dios siempre me perdona, Él es tan lindo y misericordioso que Él siempre me perdona, puedo hacer lo que me da la gana. Pero en los casos de María, Aarón y David y muchos otros muestra que no es cosa segura pecar contra Dios en obras, palabras y aún en pensamiento. Dios es un ser de infinito amor y compasión, pero también declara ser fuego consumidor y Dios celoso. ¿Qué pasa cuando una persona está llena de celos? Es capaz de matar. Y Él es un Dios celoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Y su amor y compasión son infinitos, pero también tiene un límite. Debido a que estamos acostumbrados a interpretar las palabras tales como estas, del mismo modo como la amaríamos si ellas estuvieran describiendo la conducta humana. Vemos en ella la descripción de Dios como uno que, con la paciencia agotada, se levanta para castigar personalmente a los que lo han ofendido. Pero el testimonio de la cruz no apoya esta interpretación. La muerte de Cristo ha de ser el convincente y eterno argumento que la ley de Dios
es invariable como su trono. La agonía en el jardín del Getsemaní, el insulto, la burla y el abuso acumulado sobre el amado Hijo de Dios, el horror y la ignominia de la crucifixión, suministra suficiente demostración que la justicia de Dios, cuando castiga, hace un trabajo completo. Entonces Dios castiga. Eso lo vamos a ver más adelante. El hecho de que su propio Hijo, el fiador del hombre, no fue perdonado, en un argumento que permanecerá por toda la eternidad ante el santo y el pecador, ante el universo de Dios, para testificar que Él no excusa al transgresor de la ley. Toda ofensa contra la ley de Dios, no importa qué insignificante sea, es puesta en los registros y cuando la espada de la justicia sea empuñada, hará el trabajo para el impenitente transgresor que fue hecho al divino agonizante. La justicia herirá, porque el aborrecimiento de Dios para el pecado es intenso y abrumador. Los caminos de Dios no son nuestros caminos y por lo tanto la justicia de Dios y la justicia del hombre no son lo mismo. Esta declaración reconoce que hay un terrible castigo para caer sobre los que han rechazado la protección de la ley de justicia. También establece que el mismo trabajo que se efectuará para destruir al impenitente fue hecho sobre Cristo cuando murió. De manera que su muerte es una revelación del trabajo de Dios en la muerte del impío. Por este medio entendemos el significado bíblico de cómo Dios castiga al pecador. Horrenda cosa es que el impenitente caiga en las manos del Dios vivo. Fue la consecuencia del pecado, la transgresión de la ley, que el jardín del Getsemaní ha llegado a ser preeminentemente el lugar de sufrimiento por un mundo pecador. Ninguna tristeza, agonía puede ser medida con la que fue soportada por el Hijo de Dios. Únicamente el infinito puede sufrir y soportar la medida finita. Y la naturaleza humana sucumbe, pero la naturaleza de Cristo tenía gran capacidad para sufrir, porque el humano existió en la naturaleza divina y creó una capacidad para sufrir y soportar lo que resultó del pecado en un mundo perdido. Cristo dijo: caiga sobre mí el pecado, estaré en el lugar del hombre. Y así recibió la efusión plena de la ira de Dios, muriendo como el hombre morirá si permanece en el pecado. Cristo tomó la misma posición del pecador, que no necesita de Dios y exige su separación. Para ir finalizando, vamos a leer Mateo 27:50. Mateo 27:50, que dice así: Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Mas Jesús, habiendo otra vez exclamado a gran voz, entregó el Espíritu. Pero no fue él lanzado, no fue el padecimiento de la cruz lo que causó la muerte de Cristo. Ese clamor pronunciado con gran voz en la cruz, cuando la pena total de Cristo se comprometió a sufrir en lugar del hombre, fue impuesta. No halló al Padre aguardándolo allí como un verdugo para exigir todo rayo de esperanza y elemento de vida. Fue el pecado que en esa función lo aguardaba. Con Cristo, la separación de Dios de él fue un cumplimiento del pacto entre el Padre y el Hijo, que el Salvador tomaría el lugar del hombre para recibir el castigo que él había traído. Este fue el sacrificio voluntario hecho por el Padre y por el Hijo. Para Dios aceptar que Cristo tomara el lugar del hombre, debía separarse a sí mismo de él, como lo haría del pecador culpable. De ese modo, dejándolo plenamente expuesto al poder destructor del pecado. Algunos encuentran al severo segador en la persona de violentos enemigos. Otros perecen
por las terribles enfermedades. Algunos son destruidos por la naturaleza fuera de control. Otros perecen por accidentes y calamidades. Todos estos poderes únicamente esperan la oportunidad para infligir estragos y muertes en medio de la familia humana. Ellos solamente pueden cumplir su misión cuando Dios se esforzaba a retirarse y dejar a los humanos en la suerte que han escogido. El proceder de Dios fue dar al hombre la ley en primera instancia como una protección y como un salvador de la muerte. Entonces, cuando los hombres desecharon ese salvador, se dio a sí mismo para salvarnos. Cuando rechazan este medio de salvación, entonces nada hay que el Señor pueda hacer. Él no tiene otra opción más que dejarlos a que perezcan. Nosotros somos los que decidimos. Nosotros somos los que decimos, bueno, escojo o no escojo. ¿Sigo o no sigo? ¿Sigo por el camino del bien o sigo por el camino del mal? Pero debemos entender que si seguimos por el camino del bien, vamos a ser restaurados, vamos a ser regenerados, vamos a ser perdonados, va a tener misericordia de nosotros y vamos a tener vida plena en la tierra y cuando Él venga en su segunda venida. De lo contrario, vamos a morir. Así es que nosotros escogemos. Este es el tema de hoy. Ha sido un placer para mí estar con ustedes. Que Dios me los bendiga grandemente y que el Señor, con su infinita misericordia, valga la redundancia, tenga misericordia de todos nosotros, nos perdone, nos dirija por el buen camino y que se lo permitamos. Gracias, nos vemos de hoy en 8 si Dios quiere. Ha sido un placer para mí compartir con ustedes. Que Dios me los bendiga grandemente toda esta semana. Mi coro